un álbum de fotos y una videoteca, pero la videoteca ya sabemos que es una versión de 56 kbps, que hay que ir a un manual donde está el código Morse para comunicarse con el Imperio Austrohúngaro, es algo completamente desfasado. Luego tiene la versión para modems ADSL a 250, bueno, y estos serán algunos minutos. Bueno, estoy viendo que hay algunas escenas, son varias escenas, y una de ellas es la que comentaba, el cuadro folclórico ridículo, así que quizás sí convenga que lo ponga también en la caja como referencia. Es una buena presentación audiovisual. Pero sin duda alguna, esta serie, o menos, aún siendo muy larga, muy lenta, y aún no teniendo, por cierto, quizá los actores adecuados que dan toda la personalidad, toda la picardía que tiene ese joven y ese viejo Pla, a pesar de que el elenco no está tan bien cogido como la Revolución Francesa de 1988, que eran todos idénticos, y hasta Christopher Lee se parecía enormemente a los grabados que tenemos, que son un poco imaginarios, pero bueno, del verdugo Sansón, que todo era clavado. Bueno, en esta serie los personajes no se parecen, los actores no se parecen a los personajes, pero está hecha con mucho cuidado, con mucho comedimiento, y aunque es un poco larga y esperaríamos de una introducción o de una obra cinematográfica que nos ayuda para comprender un mar de libros, esperaríamos que fuera más sintética. Pero bueno, es recomendable, naturalmente la pongo en la caja o pongo su ficha, no, pondré el enlace a lo que ahora es RTVE Play, que antes era a la carta. Bueno, esto en cuanto al material audiovisual. Enlazo lo que acabo de decir de que los actores no captan el físico de Pla, que parecía un poco, tenía una mirada una mirada irónica que se parece a la del ministro Colbert. Se parece también a muchos catalanes y mallorquines que conozco, que tienen esos rasgos que yo calificaría de asiáticos. Hay cierto componente asiático, no sé si fenicio o eslavo, de los tiempos en los que los árabes tenían esclavos eslavos, o no sé su origen, pero podía ser perfectamente un afgano o un tayiko. Ese cierto tono mongoloide, pero con una sonrisa de picardía que está muy bien captada en la imagen de Pla en este libro, que también es de Destino, por supuesto, de la colección La Buchaca, es decir, una edición más o menos económica, más o menos, y que me parece un exprimido, un condensado magnífico de las obras completas, de Destino. Y es una obra que, bueno, voy procediendo de una manera metódica y espero que completa. No digo que sea el primer libro que convenga leer de Pla, pero aquí tenemos una especie de condensado de las obras completas, extrayendo siempre lo que se refiere a escritores. Lamentablemente, solo a escritores, no a pintores, no a escultores, no a obras de arte anónimas, sí a obras literarias anónimas. Lamentablemente es solo de literatura, el diccionario Pla de literatura, que existe y se ha publicado también en edición castellana. El diccionario Pla de literatura es un compendio extraído por Valentí Puig de, bueno, todo no, sino de cosas significativas, no ha podido compendiarlo todo, de cosas significativas que en distintas partes de sus obras completas dice Pla sobre escritores, obras, estilos, etc. O sobre conceptos, como aquí en la I tenemos imaginación, impresionismo. Lamentablemente es hasta tal punto un extracto de las obras completas
de Destino, que la manera de citar es siempre OC, el volumen y la página, con lo cual no se sabe de qué obra procede cada cosa, a no ser que se tengan las obras completas. Pero bueno, como obra clásica en sí, se puede citar perfectamente como Diccionario Pla de Literatura. Ya digo, no todo el mundo tiene una casa como para que le quepan las obras completas de Pla, ni tiene tanto tiempo como para escardarlas. Así que esta obra yo la calificaría de prácticamente imprescindible e irrenunciable. Desde luego es mucho más económica que todos los volúmenes de las obras completas. Este libro es, para mí, importantísimo y además lo uso con mucha frecuencia, especialmente para tratar de autores catalanes, pero no solo, porque la erudición de Pla es vastísima, sorprendente, inesperada, profundísima, muy, muy, muy profunda y universalista. Aquí vamos a encontrar comentarios sobre autores griegos, sobre autores rusos. La amplitud de miras críticas de Pla es inimaginable. Un libro valiosísimo, como digo, un libro valiosísimo. Y es de Destino, ya lo digo, edición económica. Pero bueno, esto es una panorámica. Habrá quien quiera, sin duda alguna, empezar a leer a Pla por un libro en concreto, no una antología, no un picadillo. Bueno, tengo aquí algunas antologías que hacen eso, un picadillo. Voy a mostrarlas antes de pasar a recomendar un libro entero, porque habrá quien piense, yo quiero leer, o habrá quien diga, y este tipo de cosas me las dicen mucho, yo quiero leer a Pla, en este caso, o quiero leer a tal autor, en este caso a Pla. ¿Por qué libro empiezo? Bueno, voy a intentar responder a esa pregunta, pero primero vamos con el picadillo. Aquí tenemos la antología de humoristas españoles de García Mercadal. Y aquí, bueno, Mercadal, podemos decir que hace trampa o se deja llevar, pero al final más bien hace trampa porque conoce la trampa y la advierte. De Pla aquí tenemos, aquí está, de José Pla y Casadevall, nacido en 1897, que por cierto luego viene Pemán con la fecha de 1898, pero por lo que he visto es también de 1897. Es cuando presenté a Pemán me dejé llevar por García Mercadal y me parece, hasta donde yo creo saber, que es un error. Bueno, pues de Pla y Casadevall extrae la eficacia, importancia de la sastrería, las criaturas, donde Pla se defiende de la acusación de que no le gustan los niños y quizá un poco como a mí, me gusta lo infantil pero los niños no, pero bueno, admira ocurrencias infantiles, etcétera, en las criaturas y los lenguados. Todo esto procede del libro en español, del libro en castellano, de ese periodo especial que tuvo el catalán. Procede del libro Humor honesto y vago. Claro, Mercadal tiene que hacer una antología de humoristas, se propone hacer una antología de humoristas y se va a un libro que se titula Humor honesto y vago. Pero claro, es un poco una trampa porque es un humor casi en el sentido medieval, es un talante, y todas las obras de Pla tienen un importante componente humorístico, por no decir que algunas son muchísimo más humorísticas que Humor honesto y vago. Claro, a Mercadal le conviene más esta, a García Mercadal le conviene más esta, porque además está en castellano y no hay que traducirla, como las obras de los humoristas latinos que justifican que sea una antología de humoristas españoles desde el siglo I hasta el XX. Bueno, pero García Mercadal sabe reconocer que hay otras obras de
Pla que son tremendamente humorísticas, como El viaje en autobús. Bueno, humor honesto y vago. Aquí hay unos extractos. ¿Qué Pla nos recomienda leer García Mercadal? Humor honesto y vago, pero bueno, porque es una antología de humoristas y el libro se titula humor honesto y vago. En la antología de la literatura catalana de Antoni Comas, bueno, pues yo esperaba encontrar cierto orden, pero no lo hay. Cierto orden, pero no lo hay, porque cuando habla de las obras importantes de Pla, pues las mete todas, prácticamente. Y luego claro, esto es una antología de la literatura catalana. Entonces, cuando se trata de las obras catalanas de Pla, pues las mete todas. Y cuando dice... Y luego, en el periodo de restricción absoluta del catalán, empezó a escribir en castellano y mete también prácticamente todas sus obras en castellano. Así que esto, como antología, no nos sirve mucho para orientarnos, porque claro, a Antoni Comas le parece importante casi todo Pla. Y luego, en la parte de la antología, pues uno va viendo artículos sobre el campo, un artículo sobre la perdiz, un artículo, y uno va viendo que se van añadiendo más y más artículos, y se crea nuevamente otra vez ese bosque en el que uno no sabe muy bien para dónde tirar. La idea de esta antología es que, ¿qué Pla antólogo? Pues todo, más o menos todo, y salga el sol por Antequera, y vaya como pueda. Que más o menos es la orientación de la antología de Pla en la colección de Ediciones 62, las mejores obras de la literatura catalana. Esta colección didáctica, que está orientada a facilitar, a suministrar al público en general, a otorgarle una edición económica, bueno, de bolsillo, supuestamente esto cabía en los bolsillos de antes, una edición de bolsillo que pueda estar en cualquier casa catalana y fuera de Cataluña, una edición barata. Esta colección pretendía tratar a todos los autores con sus obras fundamentales. Entonces, al llegar a Pla, bueno, con Pla se enfrentan con la misma vastedad de obra que con Dors. En la presentación también mostré lo que Ediciones 62 había elegido de Eugenio Dors. Bueno, pues en este volumen que prepara José María Castellet, o sea, Josep María Castellet es el antólogo. O sea, este es el Pla de Castellet, que es un crítico con cierta fama, pero vamos, toda la fama que pueda tener un crítico, no es más que un crítico. Bueno, este es el Pla de Castellet, y lo que elige Castellet es que dice, el volumen da también, pero... Bueno, el volumen da también una muestra del Pla autobiógrafo, que publicó cuatro dietarios, pero no están aquí. Bueno, esos 4 dietarios son el Cuaderno Gris de 1966, Notas dispersas de 1969, aquí está, de donde procede la selección del presente volumen. Es decir, aquí tenemos una selección de notas dispersas de 1969, que es el volumen que sí se había publicado y el que hablaba Destino en su edición de 2017, de hacerse todas las ilusiones posibles. Entonces, esas notas secretas se complementan con las notas exotéricas, públicas y ya publicadas, de notas dispersas que están antologadas en este volumen. Es una selección hecha por Castellet de esas notas dispersas. Bueno, luego dice que claro, publicó también notas para Silvia, en Notas para Silvia en 1974, y Notes del Cap Vesprol. El Cap Vesprol es un viento, viene de Cap Vespra, que es otro viento. Notas, aunque el viento que Pla hizo famoso, y Dalí también, es la tramuntana, el viento de Tramontana, que, como se repite mucho en la obra la increíble historia del Dr. Floyd y Mr. Pla, cuando sopla la tramuntana nos volvemos todos locos. Es el viento que vuelve locos a los catalanes. Bueno,
El Cap Vesprol es otro viento, viene de Cap Vespra. Esto es de 1979. Y este libro, bueno, lo enlazo. Este libro es el que entiendo que Rosa Regás, o quien haya hecho la selección de estos cuentos municipales, considera que hay que conocer de Pla. Esta serie, Cuentos Municipales, es una iniciativa de una librería, de unas librerías, de las librerías FNAC. Son 3 volúmenes de cuentos de grandes autores sobre municipios, algunos capitales de provincia y otros no, yo diría que todos capitales de provincia, Lugo, Málaga, Melilla, sí, todo capitales de provincia. Son municipales, pero solo de capitales. Vale, bien. Bueno, pues el de Gerona, que aquí aparece como Girona, se otorga a Josep Pla. Y no es un cuento, es un fragmento autobiográfico de las notas del Cap Vesprol. Y además lo dejan en catalán, por cierto. Está en catalán. El prólogo de este volumen es de Rosa Regás, que hizo una labor benemérita en la colección Moby Dick, semejante a la de Lolo Rico en el libro Amigo de Bruguera, aunque eso estaba mucho más ideologizado, porque, diablos, es una colección de libros infantiles en las que está Gramsci, metió a Antonio Gramsci. Eso es disimular poco. Bueno, dice que es una edición novenal, pero yo la he comprado, cierto que por una eurete. Bueno, es del año 2007 y el prólogo es de Rosa Regás, pero la selección no estoy muy seguro de... Supongo que sí, es una escritora catalana, tiene pinta de que la selección la ha hecho ella. Y es muy curioso porque, claro, son cuentos sobre estas ciudades, Cáceres, Cádiz, Castellón, y bueno, al llegar a Gerona, que no es propiamente Gerona, claro, no es la capital, no es la ciudad de Gerona, pero es que da igual, porque en realidad tampoco habla de un lugar. Pla habla de él mismo, y es como si el paisaje de Gerona fuera Pla, lo cual me encanta porque Gerona es hoy día uno de los territorios en los que se han vuelto más locos, en los que parece que ha soplado más fuerte la tramontana y se han vuelto más locos con el independentismo, hasta el punto de que en la ciudad de Gerona yo vi muchísimos carteles y muchísimo texto en inglés para no tener que usar el castellano. Es decir, prefieren usar el inglés a usar el español. O sea, cualquier cosa, pincharse la piel para chafar la canoa, cualquier cosa menos hablar español. Hay un odio a lo español enorme en Gerona. Yo lo atribuyo al cierre del manicomio de Salt, del que fue director Diego Ruiz Rodríguez, el doctor Diego Ruiz Rodríguez, y a que los locos se han dispersado por toda la provincia y sobre todo por la ciudad de Gerona, porque no tiene explicación. Y resulta enormemente sorprendente que alguien tan sensato como Pla, que por cierto decía a propósito de ese mito del seny catalán, del sentido catalán, del sentido común, de lo razonables que eran los catalanes, que es algo que no puede abundar menos en Cataluña, y la guerra civil lo había demostrado. Eso se lo dice a Soler Serrano. No hay cosa que menos abunde en Cataluña que el sentido común, y se demuestra muy a las claras. Es lo mismo que dice Ernesto Sábato del espíritu racionalista y el espíritu de mesura de los franceses, que es algo que la historia continuamente se encarga de negar, empezando por el monumento de la guillotina, pero antes por Rabelais y por la desmesura francesa, que es algo que parece mucho más francés que ese espíritu de mesura, al igual que la locura de la tramontana es algo más propio de Cataluña que ese supuesto sentido común del que tanto se habla. Bueno, pues fantásticamente este paisaje de Gerona no es un paisaje, es un hombre, es Josep Pla, y el texto se extrae, está sacado, como digo, del libro de memorias, de anotaciones, notas del Cap Vesprol. Bueno, me había quedado por la selección de Castellet, que no coge las notas del Cap Vesprol como si hace Rosa Regás, coge notas dispersas, y la otra parte
la otra parte de la selección se titula El genio del país y otros ensayos, y contiene, bueno, El viento de Garbí y la tramuntana. Todos estos son los ensayos que están en las obras completas en la parte de El payés y su mundo, los payeses. Bueno, Bodegón Peixos, el bodegón con peces, está en Aigua de Mar, en las obras completas. Y luego hay una parte dedicada a los payeses, una selección de Castellet sobre los payeses, y luego ya la segunda parte, notas dispersas. Esta es la selección de Castellet. Luego tengo aquí la selección supuestamente de los lectores del periódico El Mundo cuando lo presentaba Pedro J. Ramírez. No sé muy bien de qué es lo de J, de J, no creo que sea de John como Trump, no me acuerdo. Bueno, Pedro J. Ramírez, que se pueden decir muchas cosas de él, sobre su gusto en el vestir, aunque bueno, eso no era enteramente culpa suya. Se pueden decir muchas cosas de él, su pedantería, etcétera, pero hizo un buen trabajo en lo cultural, al igual que Anson en ABC. Y además es una persona que lee, que sabe de la Revolución Francesa. Bueno, también Cebrián sabe y escribe libros sobre los godos, etc. Pero no ha hecho un buen trabajo. Cebrián no ha hecho un buen trabajo en materia artística y literaria. La preocupación de Pedro J. era superior, aunque esto de la colección de las 100 obras sea un poco ir a remolque, sea poner El Mundo a remolque de Le Monde, que hizo estas selecciones. Bueno, pues la selección teóricamente de los lectores, porque sobre eso habría mucho que hablar, ya que los lectores proponían ciertas cosas y luego se fueron cambiando los libros de una manera misteriosa y mágica que coincidía con la disponibilidad de derechos de autor, de traducciones, etc. Aunque los lectores pidieran un libro, si no había traducción o si la traducción era muy cara, se cambiaba por otro que se había editado ya miles de veces en infinidad de colecciones, de kiosco, bueno, en fin. No sé hasta qué punto realmente fueron los lectores los que pidieron este libro de Pla, los que pidieron a Pla, y más concretamente este libro, que tiene la ventaja de estar traducido al castellano y, bueno, el prólogo es de Carmen Rigalt, que no caigo muy bien en quién es. Tiene la ventaja de estar traducido al castellano y además por un autor mayor, por un autor importante también para las letras castellanas. Es la traducción de Dionisio Ridruejo, que era un enorme entusiasta de Pla, y Gloria de Ros. Era el típico falangista que quería convencer a Pla de que no, con el régimen se podría dar viveza a la cultura catalana, pero Pla era escéptico y al final, efectivamente, hay muy poca viveza se podía dar a la cultura catalana. Bueno, pues en ese encendido entusiasmo por Cataluña, por lo catalán y por el mayor escritor de aquel tiempo, que era Pla, bueno, Carné estaba en el exilio, etcétera, etcétera. Hay otros escritores notables, pero creo que nadie se ofenderá si concedemos la primacía, el patriarcado a Josep Pla, esa especie de parra fecunda que cubre toda Cataluña y que, como se dice en Homenots, la serie de 1999, aunque hubiera sido un espía de Franco, muy pocos no habrían podido ni leer catalán, ni animarse a escribir en catalán, ni conocer la gramática, el vocabulario, una prosa, un estilo, si no hubiera sido por Pla. Todo eso estaría vedado para el catalán si no fuera por ese gran patriarca de las letras catalanas, pero un patriarca muy irónico y muy fenicio que fue Pla. No en lo económico, sino en lo astuto, en lo cuco. Es un adjetivo que él aplica a Espriu. Pla es muy cuco. Bueno, la traducción, como digo, de Dionisio Ridruejo y Gloria de Ros. No olvidemos el nombre de Gloria de Ros. Bueno, esta es una selección popular, esta es la selección de la crítica, del cultísimo y erudito crítico, pero mi selección, mi sugerencia, mi propuesta es, a la pregunta
quiero leer a Pla, ¿por qué libro empiezo? Yo sugeriría empezar por El viaje en autobús. El viaje en autobús, que por cierto, en esta bellísima edición de RBA, se dice que en fin, no le falta unas marcas de agua, no le falta estética. Se dice que el título original es Viaje en autobús, pero Antoni Comas dice que esta es una de las obras escritas originalmente en castellano. Como quiera que sea, no pocas veces he visto referirse a Pla como el autor del viaje en autobús. Y no me parece una mala designación. No me parece una mala designación. Es un libro bastante novedoso, porque naturalmente ya existía el viaje en automóvil de Otto Julius Bierbaum, y también existe un viaje en automóvil posterior de Miguel Delibes, pero Pla se mueve muchísimo menos que esos coches, incluso que el coche de Bierbaum, que para la época en la que tuvo lugar, pues, se hizo media Europa. En cambio, el vuelo de Pla es un vuelo gallináceo, y no es tanto un viaje, reconoce en las palabras preliminares, no es tanto un viaje en el espacio como mostrar un tiempo. Es un viaje a través de un tiempo condensado. Y este sería el libro por el que yo, de una manera enteramente personal, recomendaría empezar la lectura de Pla como libro acabado, en el que está todo su universo. Están muchas de sus opiniones, están muchas de sus mañas y de sus trazas de ficción. Otros recomendarían, lo sé, Vida de Manolo. Vida de Manolo también es un libro muy recomendable y muy recomendado, pero tiene ese peso de la figura, es un libro que en cierta medida es un libro de Manolo Huet, y está a caballo entre la ficción y la observación. Luego al final se decantó decididamente por Vida de Manolo es un libro de observación, ante todo, de observación del escultor Manolo Huet. Pero en esa disyuntiva entre literatura de ficción y de observación, Pla descubrió que su mundo es el mundo de la observación, como Julio Camba, como Azorín, que son escritores castellanos que admira. No está su mundo en la poesía, por supuesto, admira a Carné, pero él mismo no es poeta. Él encontró su mundo en la literatura de observación, y esto es una grandísima obra de observación que no deja de tener unos grandísimos y graciosísimos recursos de ficción. Están sus opiniones, está su mundo, está España, a falta de esa Europa cosmopolita que encontramos en las cartas de más lejos y el viaje a Rusia, que podría ser el complemento o la elección de quien prefiriera un mundo más desconocido. Bueno, podrían ser estos dos libros, pero como libro acabado, como condensado, algo que no es simplemente un cosido de retazos, de opiniones, como un libro que es verdaderamente un libro, yo diría que convendría empezar por El viaje en autobús, aunque esto es enteramente, como digo, un juicio personal. Y yo espero que con los datos que he dado y con las orientaciones que he suministrado, cada cual se pueda hacer su Pla personal, su biblioteca de Pla personal, su lectura personal planiana, y bueno, introducirse, internarse en ese mundo que de seguro tantísimos buenos ratos, tantísimos descubrimientos, placeres y conocimientos y... sí, descubrimientos morales, descubrimientos también morales y, bueno, políticos, que es lo de menos, le proporcionará. Es una galaxia, Pla, y espero haber servido de introducción medianamente más o menos decente.